Bienvenidos al canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador del segundo ejercicio, y hoy vamos a hablar de la norma 7 del Plan General de Contabilidad, que trata sobre los activos no corrientes y los grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Vamos a empezar haciendo una revisión de lo que establece el Plan General de Contabilidad al respecto de esta norma, para después pasar a un caso práctico que nos va a ayudar a afianzar todo este conocimiento, ¿no? Y en la norma 7, activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta se divide en dos partes. Una dedicada a los activos no corrientes mantenidos para la venta y otra a los grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. En la primera parte nos dice lo siguiente, dice: la empresa clasificará un activo no corriente. Es decir, se trataría, pues, no sé, de una máquina, de una instalación, por ejemplo, como mantenido para la venta, si su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado. Bien, ¿qué nos quiere decir? Es decir, la empresa cuando adquiere, cuando invierte el dinero en una máquina o una instalación, lo hace para utilizarla dentro del proceso productivo. Y lo que hará será ir imputando su inversión, su coste de inversión, a través de la amortización al resultado contable. Y así será como recupera, es decir, a través del uso, como recupera esa inversión, ¿no? Y con esa imputación al coste de producción, la manera que tiene de recuperarla. Bien, en un momento dado, si la empresa decide que, pues, que una actividad no le resulta conveniente porque no es rentable o cualquier otra razón, si decide ponerlo a la venta, ya no va a utilizar el elemento y por lo tanto cambia su forma de contabilizarlo. Debe cambiar su manera de contabilizarlo. Entonces, esa es la situación que nos está indicando esta primera parte de la norma. Bien, nos dice que esta circunstancia se dará siempre que se cumplan una serie de requisitos. Nos dice que el activo debe estar disponible para una venta rápida, que la venta además tiene que ser altamente probable. En ese sentido, pues que la empresa tenga un plan para llevar a cabo la venta, negociarlo de manera activa y que espere completar la venta pues dentro del año siguiente, a la fecha de clasificación. Es decir, que mm, la decisión de vender esa máquina o esa instalación es una decisión firme y además documentada, por así decirlo, por ese plan de acción que la empresa debe elaborar. Bien, ¿qué ocurre a partir del momento en el que la empresa ha decidido que ese activo no corriente, ese inmovilizado, lo va a vender en lugar de seguir utilizándolo en el proceso productivo? Nos dice lo siguiente, la norma, dice: los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán en el momento de su clasificación en esta categoría por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Tened en cuenta que la empresa ha decidido vender el activo y por lo tanto no podrá mantenerlo valorado por debajo de lo que sería ese valor de realización, ese valor de venta. Nos sigue diciendo, dice: para la determinación del valor contable, en el momento de la reclasificación, se determinará el deterioro de valor en ese momento y se registrará si procede una corrección valorativa. Aquí hay que tener en cuenta que ese valor contable vendrá determinado por lo que fue su precio de adquisición menos la amortización acumulada que tenga en el momento en el que se toma la decisión de clasificar el activo. Pues bien, ese valor contable, en ese momento, a ese valor contable habrá que someterlo a un test de deterioro para comprobar si está sobrevalorado o no. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay que tener cuidado es que este test de deterioro es un test de deterioro especial, no es el test de deterioro habitual que la empresa hace con su inmovilizado a final de año, en el que, como dice la norma, debe compararse el valor contable con el importe recuperable. Bien, en este caso el importe recuperable va a venir dado
por el valor razonable menos los costes de venta. ¿De acuerdo? Dice, mientras el activo se clasifique como no corriente mantenido para la venta, no se amortizará. Hemos comentado al principio que la amortización es el reflejo de la pérdida de valor motivada por el uso, por la utilización del activo. Si no se va a seguir utilizando en el proceso productivo, no tiene sentido amortizarlo, debiendo dotarse las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no exceda del valor razonable menos costes de venta. Es decir, nos vuelve a decir que la referencia para ese test de deterioro que vamos a seguir realizando a final de año, por ejemplo, eh, mm, nuestra referencia va a ser el valor razonable menos los costes de venta. Bien, el siguiente párrafo de la norma está dedicado a la situación en la que la empresa se plantee revertir la situación. Es decir, en un primer momento ha decidido que ese inmovilizado, que esa máquina, que esa instalación, que esa nave industrial, por ejemplo, em, ya no le va a servir en su proceso productivo y ha decidido ponerla a la venta. Bien, pues se puede dar el caso de que dentro de ese proceso de querer vender el, el activo no corriente, las cosas, las circunstancias que se habían previsto no se sigan dando y la empresa decida revertir la situación y volver a utilizar esos activos otra vez dentro del proceso productivo. Bien, lo que nos dice la norma en ese caso es lo siguiente. Dice, cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como mantenido para la venta, se reclasificará en la partida del balance que corresponda a su naturaleza. Es decir, otra vez se volverá a reclasificar como maquinaria, como instalación o lo que sea, ¿no? Dice, y se valorará por el menor importe, en la fecha en la que se produzca esa reclasificación, entre su valor contable anterior a su calificación como activo no corriente, ¿eh? Ajustado, si procede, por las amortizaciones y correcciones de valor que se hubiesen reconocido de no haberse clasificado como mantenido para la venta y su importe recuperable. Fijaos que aquí nos vuelve, nos habla del importe recuperable. El importe recuperable, tened en cuenta que por definición es un valor que requiere un estudio más complejo, pero que luego con el ejemplo esto quede más claro. Por lo tanto, en el caso de la vuelta a reclasificar como inmovilizado, aquí sí que hay que tener en cuenta en los test de deterioro que haya que hacer el importe recuperable. Y por lo tanto, si se dispone dentro del importe recuperable el valor razonable menos costes de venta y el valor en uso, registrando cualquier diferencia en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda a su naturaleza. Bien, la segunda parte de la norma va dirigida a lo que se denominan grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un negocio que ha dejado de ser rentable y se vende todo ese negocio, es decir, incluyendo activos del inmovilizado, existencias, incluso pasivos, ¿no? Elementos del pasivo, deudas que pudiera tener ese negocio. Dice, se entiende por grupo enajenable de elementos mantenidos para la venta el conjunto de activos y pasivos directamente asociados de los que se va a disponer de forma conjunta como grupo, en una única transacción. Hay otra expresión contable que es la de equivalente a la de grupo enajenable, que es el de unidad generadora de efectivo. ¿Vale? Entonces, ahí puede existir la circunstancia en la que la empresa decida que esa unidad generadora de efectivo, ese grupo enajenable de elementos eh, patrimoniales, decida ponerse a la venta. Bueno, pues en ese caso la filosofía es la misma, es decir, habrá que hacer una valoración en ese momento, una reclasificación en ese momento y una nueva valoración.
Dice, para su valoración se aplicarán las mismas reglas que en el apartado anterior. En consecuencia, los activos y sus pasivos asociados que queden excluidos de su ámbito de aplicación se valorarán de acuerdo con la norma específica que sea aplicable. Es decir, que todo lo que no sea activo no corriente se someterá a la valoración que establezca la norma concreta del Plan General de Contabilidad. Si se trata de existencias, pues la norma 10 de existencias. Si se trata de un pasivo financiero, pues la norma novena de instrumentos financieros. Una vez efectuada esa valoración, el grupo de elementos, de forma conjunta, se valorará por el menor importe entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Es decir, igual que en el primer apartado, ¿no? Dice, en caso de que proceda a registrar en este grupo de elementos valorados de forma conjunta una corrección valorativa por deterioro de valor, se reducirá el valor contable de los activos no corrientes del grupo siguiendo el criterio de reparto establecido en el apartado 2.2 de la norma relativa al inmovilizado material. Se está refiriendo a lo que establece el apartado de la norma segunda en el apartado 2.2 cuando nos habla del deterioro del valor, ¿no? Fijaos que en la definición de deterioro de valor, de test de deterioro, dice que se producirá una pérdida por deterioro en un elemento del inmovilizado cuando su valor contable supere a su importe recuperable, ¿veis? ¿Y qué es el importe recuperable? El mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. El mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Veis que aquí sí que incluye el concepto de valor en uso, cuando el inmovilizado se va a utilizar dentro del proceso productivo. Ahora, en el test de deterioro que hay que hacer cuando se va a reclasificar como activo no corriente eh, mantenido para la venta, en ese caso solamente en el test se tiene en cuenta el valor razonable menos los costes de venta. Bien, y en lo que se refería a la norma, es que en el caso de que sea un grupo de elementos, una unidad generadora de efectivo, como veis que pone aquí, dice, en caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo, de un grupo enajenable de elementos mantenidos para la venta, a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, reducirá en primer lugar el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro superase el importe de este, es decir, del fondo de comercio, en segundo lugar, reducirá en proporción a su valor contable el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor, ya sea el valor razonable menos costes de venta, su valor en uso o cero. Bueno, hecha esta introducción de lo que es la norma, vamos a pasar a un caso práctico muy interesante. Se trata de un caso de técnicos de Hacienda de la convocatoria de 2016 que dice lo siguiente. Dice, la sociedad anónima venida a menos se dedica a la elaboración y venta de productos terminados. El proceso productivo se viene desarrollando en 2 turnos de 8 horas cada uno. Básicamente utilizan maquinaria, renovando en este año el 50% de la misma. El 1 del 7 de X2 pone en funcionamiento la última adquisición de maquinaria adquirida hace un mes que ha estado en periodo de prueba hasta ese momento. Dice, se estima su vida útil en 10 años. El método de amortización elegido es lineal, estimando un valor residual del 1% de su precio de adquisición. El importe contabilizado en estas máquinas es de 600.000 euros y en este momento se procede al pago al proveedor de su importe a través de banco. Es una máquina, nos está hablando del año X2, que estuvo un mes, perdón, desde la fecha de compra hasta la fecha de puesta en funcionamiento, un mes de prueba, nos da los costes y demás. El 1 del 12 de X7, fijaos en el salto temporal que hace, ¿no? Del X2 al X7, dice, la sociedad intuye que en un futuro próximo se producirá una crisis de cierta profundidad a nivel nacional y por un periodo estimado de 2 años como mínimo, y que afectará significativamente a esta empresa debido a su ubicación geográfica. Esto la obligará a tener que reducir a un turno el proceso productivo y a deshacerse de una parte de la maquinaria. Además, estima
en este momento que la pérdida potencial de la máquina es de 4.000 euros. Bueno, el 1 de marzo de X8 deja de producir con estas máquinas y decide en esta fecha clasificarlas como activos no corrientes mantenidos para la venta. Para ello cuenta con la siguiente información. El valor neto realizable se estima en 254.000 euros, siendo el coste de venta de 6.000 euros. Y hay que tener cuidado con las trampas que introduce el enunciado, tanto en este párrafo, con lo de intuye, como aquí con lo de valor neto realizable y además el darnos los costes de venta, ¿vale? Ahora vemos cómo vamos a manejar todo esto. Dice, el 1 del 10 de X8 consigue vender la máquina en 260.000, que cobrará 260.000 euros, pero lo cobrará en dólares. El 1 del 12 de X8, es decir, 2 meses más tarde. La sociedad soporta unos gastos de la venta de 10.000 euros. Los gastos son abonados al contado a través de bancos. El 1 del 12 de X8, la sociedad cobra en dólares el importe de la venta de la máquina, que traducido a euros suponen 262.000 euros. El 31 del 12 de X8, fecha de cierre, el valor en euros de los dólares que posee la sociedad es de 261.000. Bien, el valor de los dólares en euros. Bueno, aquí nos mezcla un poquito, aparte del tema de los activos no corrientes mantenidos para la venta, nos mete un poquito de otros aspectos, ¿no? Como la moneda extranjera y demás. Dice, realice las anotaciones contables referidas a los puntos anteriores en las fechas establecidas al efecto. Nos las ha ido dando aquí, como veis, punto por punto, y hay que seguir ese orden y contabilizar los asientos con valoraciones referidas a esas fechas. Bueno, en cuanto a lo que son avisos propios de estos exámenes de contabilidad, dice, para la resolución de este supuesto no es necesario que utilice las cuentas de los grupos 8 y 9 del Plan General de Contabilidad. En este caso no se ven afectadas. En el caso de que el opositor estime que en algún punto de los apartados anteriores no es preciso realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar. Y el opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones. Estos avisos son bastante habituales en los exámenes de técnicos de Hacienda, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la solución que propongo para este caso y vamos a ir comentando pues, qué aspectos de la norma que acabamos de ver pues, se ven afectados. Bueno, este supuesto plantea la clasificación de un elemento del inmovilizado como mantenido para la venta. Entre otras consideraciones, tendríamos cómo le afecta el concepto de periodo de prueba e inicio de la vida útil. Esto lo vemos tanto en la resolución del ICAC del inmovilizado material como en el propio plan de contabilidad, en la norma 2. El test del deterioro ante la clasificación de los activos no corrientes mantenidos para la venta. Aquí habría que acudir al marco conceptual y ver qué se entiende por valor realizable neto. ¿De acuerdo? Y por último, trabajaría también el tema de la moneda extranjera, en concreto las partidas monetarias. Bueno, vamos a la solución. El primer apartado del supuesto está referido al 1 del 7 de X2, que es el momento en el que la máquina empieza o está en condiciones de funcionamiento. Bueno, el precio de adquisición de la máquina fue de 600.000 euros con un valor residual de 6.000 y tiene una vida útil de 10 años, comenzando en esta fecha la vida útil. No en la fecha en la que se adquirió, que fue un mes antes, sino en la fecha en la que se pone en condiciones de funcionamiento. Bueno, entonces, referido a esta fecha, lo único que hay que contabilizar es el pago al proveedor de inmovilizado. Es decir, la adquisición ya se hizo y no está referida a esta fecha, sino un mes antes. Nosotros nos ceñimos a lo que nos pide el enunciado.
que son los asientos referidos a las fechas que indica el propio enunciado. Por lo tanto, el pago al proveedor será de 600.000 euros. Se supone que cuando se adquirió ya se contabilizó el pasivo en la cuenta 523 y ahora lo que hacemos es pagar. El segundo apartado, veis que aquí damos un salto importante al 1 del 12 de X7 y aquí precisamente no procede realizar ninguna anotación contable. Vamos a leer lo que dice el enunciado. Dice que la sociedad intuye que en un futuro próximo se producirá una crisis de cierta profundidad y por un periodo estimado de 2 años como mínimo y que afectará significativamente a la empresa debido a su ubicación. Bueno, esto lo obligará a tener que reducir un turno. Bien, son todo conjeturas, ¿no? Dice, además, estima que hay una pérdida potencial de la máquina de 4.000 euros. Bien, en este caso, yo he acudido a la resolución del ICAC, del deterioro de valor, para decidir si se contabiliza o no se contabiliza un deterioro, ¿no? Entonces, en esta resolución, en esta RICAC, en la norma segunda, apartado 4, dice lo siguiente, dice, el uso de estimaciones no menoscaba la fiabilidad de las cuentas anuales. Es que efectivamente a la hora de contabilizar, de elaborar las cuentas anuales, la empresa utiliza muchas estimaciones. Pues desde estimar la amortización, estimar los deterioros, estimar provisiones, es decir, que la contabilidad se basa en gran medida en realizar estimaciones, ¿no? Ahora bien, dice a continuación, dice, no obstante, tened en cuenta que esto lo comenta la RICAC y esto no lo vais a encontrar en el Plan General de Contabilidad. Por eso es tan importante que estudiemos las resoluciones del ICAC, además de las normas del plan. Dice, no obstante, la empresa deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. Para ello, las estimaciones se realizarán con imparcialidad y objetividad, maximizando el uso de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el importe recuperable de un activo, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables. Por lo tanto, la decisión de no realizar ninguna anotación contable en base a, a esas conjeturas por parte de la empresa se ha basado en lo que comenta la resolución del ICAC. Es decir, antes de reconocer un deterioro, mm, debe emplearse consideraciones más contrastadas, ¿no? Datos observables en el mercado y otros factores que que pueden ayudar a fijar el importe recuperable, ¿no? Aquí, si volvemos otra vez a la redacción, que, bueno, en mi opinión, pues es es una pequeña trampa, ¿no? Dice la sociedad, intuye en un futuro se producirá una crisis. Bueno, pues todo esto queda como de una manera un tanto vaga como para que con los datos y con la información que da nos decantemos por contabilizar un deterioro. Bien, seguimos con la solución. Bien, en el apartado siguiente, el 1 de marzo de X8, es cuando decide clasificar la máquina como activo no corriente mantenido para la venta, ¿no? Bueno, vamos a echar números. El valor contable será de 600.000 euros, que fue el precio de adquisición, menos la amortización acumulada al 1 de marzo, ¿vale? Los cálculos los tenéis aquí, teniendo en cuenta que hay un valor residual de 6.000 euros que estimó en el momento de la adquisición, una vida útil también de 10 años y el periodo, el tiempo, sería de 5 años y 8 meses, desde que entró en condiciones de funcionamiento, que fue el 1 del 7 de X2. Son 5 años completos y 8 meses hasta el 1 de marzo de X8. Por lo tanto, la amortización acumulada ascendería a 336.600 euros. Por lo tanto, el valor contable será de 263.400
400 euros. Bien, los datos que nos da el enunciado en este apartado dice deja de producir, decide clasificarlas como no corrientes mantenidas para la venta. Para ello cuenta con la siguiente información. El valor neto realizable se estima en 254.000 euros. Al decir neto, valor neto realizable o valor realizable neto, como lo queramos leer, al decir neto ya está descontados aquí, ya están restados los costes de venta. Por lo tanto, estos 6.000 euros serían redundantes si los volviéramos a restar. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el deterioro del valor a esa fecha ascendería a 9.400 euros. Si nos vamos al Plan General de Contabilidad y nos vamos a los criterios, al marco conceptual, que es muy interesante también estudiarlo, dentro del marco conceptual, a ver si lo encuentro, valor neto realizable. Valor neto realizable o valor realizable neto. El valor neto realizable de un activo es el importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor neto realizable ya detrae los costes de venta. Bueno, seguimos con el ejercicio. ¿Vale? Claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque, como veis, son pequeñas trampitas que introducen los enunciados de los casos de examen precisamente mm, para exigir que el opositor pues, domine la normativa contable, la domine con profundidad, ¿vale? Bueno, tendríamos un deterioro de 9.400 euros. Veis que aquí no nos ha hablado del valor en uso. Si nos hubiese dado como dato el valor en uso, no lo tendríamos que tener en cuenta. No lo tendríamos que tener en cuenta. Por eso, en la norma no habla de importe recuperable para este test, para el test que hay que hacer en la clasificación como activo no corriente mantenido para la venta. ¿De acuerdo? Lo digo porque en algún caso de examen sí que lo he visto y por lo tanto es otra pequeña trampa. Es decir, te dan un valor en uso mayor y entonces escogerías ese valor en uso, ¿no? Si ya no va a utilizar la máquina, no tiene sentido el empleo de ese dato. Por el ajuste de la amortización, claro, la amortización, tened en cuenta que estamos a 1 de marzo de X8. Debe- Tendríamos que entender que la última amortización contabilizada fue al 31 del 12 de X7. ¿Vale? Por lo tanto, lo que va de año, X8, esos 2 meses no estarían incluidos. Así que vamos a hacer un ajuste de la amortización. Si la vida útil es de 120 meses, es decir, 10 años, la amortización correspondiente a 2 meses sería de 9.900. Pues eso es lo que estaría pendiente de contabilizar en el momento de la clasificación. Y en cuanto al deterioro que hemos calculado, lo vamos a hacer cargando la cuenta pérdida por deterioro del movilizado material y abonando la cuenta 5990 deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿De acuerdo? Este deterioro podría revertir en el futuro. Entonces vamos a contabilizarlo en esa cuenta. Bien, y el asiento de clasificación, fijaos, damos de baja la cuenta de la 213 maquinaria, damos de baja su amortización acumulada y llevamos el saldo a la cuenta 580 inmovilizado. Veis que es una cuenta del grupo 5 que contiene cuentas de corto plazo, ¿de acuerdo? No es una existencia, pero algo parecido. Las cuentas de existencia son del grupo 3, como sabéis, pero esta cuenta vendría a ser algo similar a una existencia, es decir, algo un activo em, que forma parte de las inversiones a corto plazo de la empresa. El 1 del 10 de X8
vende la máquina. Bueno, pues vende la máquina, vamos a dar de baja la cuenta de inmovilizado, la 580, vamos a dar de baja la cuenta de deterioro de valor y después vamos a comparar con el precio de venta, obteniendo una pérdida de 4.000 euros, reconociendo un crédito y contabilizando los gastos en la cuenta de bancos. Bien, luego ya el ejercicio entra en otra problemática contable, que es el de la moneda extranjera, que bueno, pues vamos a verla, ¿no? Dice, el 1 de diciembre de X8 cobra el crédito por enajenación en dólares, obteniendo una diferencia de cambio al contravalor en dólares. En ese momento, esos dólares tienen una valoración de 262.000. Y por último, al 31 de diciembre nos da la información de cuál sería la valoración de esa cuenta corriente en dólares. Fijaos que utilizamos la cuenta 573, que es bancos moneda extranjera, una cuenta en la que tenemos como depósito dólares y tendríamos una diferencia negativa de cambio. Bueno, esto sería, por lo tanto, una visión de lo que es la norma 7 de valoración. Y bueno, pues digamos que acompañada de un ejemplo de examen, pues nos puede ayudar a entender la pretensión del Plan General de Contabilidad con, con esta norma, ¿no? Bien, de cara al próximo vídeo, tengo pensado hablar de la norma novena de instrumentos financieros. Y en concreto voy a seleccionar un caso práctico dentro de lo que es la norma, que como sabéis es muy extensa, un caso práctico de lo que considero que suele entrar más en los exámenes de oposición. Así que bueno, no os lo perdáis. Bien, pues nada, quería agradeceros vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues os agradecería que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y si queréis tener más información sobre mis cursos de preparación de, de oposiciones para técnicos de Hacienda, para técnicos de auditoría y contabilidad, seguridad social, inspección de Hacienda, podéis consultar mi página web tomascasaspreparador.es o bien me podéis escribir a la dirección de correo segundoejercicio@gmail.com. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.